Ok, voy a comenzar. Muy buenos días a todos los asistentes, asistentas. Gracias por acompañarme este día. Gracias a Julio, mi director, a las personas que están aquí que me han apoyado y a los lectores que con su paciencia y realmente mucho amor me contribuyeron bastante a que este trabajo se pudiera concluir. Bueno, voy a iniciar con la tesis. La tesis lleva el título Son las cosas del querer, clandestinización de los afectos, la sexualidad y nuestras identidades desde la perspectiva de varones homosexuales de origen rural en Michoacán. ¿No? Sí. Ya quedó. Gracias. Bueno, de manera introductoria, la justificación de esta tesis surge a partir de un conocimiento empírico que es empírico y que ya ha sido refutado a través de la estadística, que es el tema de la discriminación hacia personas no heterosexuales y que están clasificadas dentro de lo que el concepto político de diversidad sexual. En México sabemos que hay una fuerte discriminación hacia personas homosexuales o que hay una fuerte discriminación hacia personas por su condición de expresión de género y sexualidad. Ello ha implicado que los crímenes dolosos y algunas otras manifestaciones de violencia sean una constante dentro de la vida de las personas que nos reconocemos como, por lo menos dentro de una disidencia en estos temas. Dentro de los discursos que se pueden escuchar o que a los que somos expuestos desde que somos muy pequeños, muy pequeñas, muy pequeñes, muchos de ellos tienen argumentación religiosa o argumentación jurídica o inclusive clínica al clasificarnos como personas pecaminosas, enfermas o criminales. Y ello repercute fuertemente en cómo la sociedad nos trata y las visiones que se generan alrededor de las personas de la diversidad sexual, sobre todo varones homosexuales que de una forma u otra terminamos siendo los más visibles o los que son hechos más visibles dentro de las sociedades. Ahora, hay una necesidad muy fuerte debido a que dentro de este gran colectivo que entendemos como diversidad sexual, hay una crisis al interior por la representatividad. En el trabajo, y como iré exponiendo un poco más adelante, muchas veces las imágenes o la lucha con respecto a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, está centralizado, es decir, está enfocado únicamente en población urbana, citadina, y ello ha dejado fuera a una enorme diversidad de personas que se reconocen como parte de esta diversidad o que se reconocen disidentes, aunque utilicen otras etiquetas. Ello implica que muchas problemáticas queden invisibilizadas. Ahora, este trabajo parte también de otra serie de investigaciones que ya han abordado el tema y que se han enfocado mucho en la perspectiva de población rural, que es la perspectiva en la que yo, o la población que yo en la que quise enfocarme, debido pues a que muchos de los trabajos sobre población gay y homosexual hablan desde la vivencia, desde las experiencias de varones homosexuales citadinos urbanos. Y yo quise dar el giro debido a que yo provengo de una zona rural. Patricia Ponce, Guillermo Núñez Noriega son algunos de los autores que incluyen el estado del arte. Ahora, como parte de los objetivos, pues era describir, conocer en estos contextos rurales cómo se vive la homosexualidad y sobre todo cómo estos otros discursos que tachan a la homosexualidad de clínica, de pervertida, de pecaminosa, modelan el cómo nos relacionamos de manera afectiva y cómo ejercemos nuestra sexualidad. También la tesis parte desde una perspectiva ética, es decir, en ella intento vertir algunas de mis propias experiencias siendo un sujeto que está interseccionado por la temática, pero al mismo tiempo intento que la tesis, y agradezco mucho al director, que la tesis no por plantear una perspectiva ética se haya convertido en una antropología de escritorio, una antropología de gabinete, sino que cuente con la suficiente rigurosidad y con la contrastación de datos
para aportar no solo en la construcción del conocimiento, sino a visibilizar una problemática que es la de cómo la discriminación y las violencias que vivimos en la ruralidad, los varones homosexuales. Bueno, algunos ejemplos de estas miradas étnicas. Ahora, como parte del capítulo 1, quise expresar un poco el perfil de las personas con las que yo estaba haciendo antropología, el perfil de los sujetos que contribuyeron con sus experiencias a la investigación. Desde la perspectiva más clásica, la ruralidad se entiende como un sinónimo del ser campesino. Es decir, población rural era entendida como población campesina, pero a lo largo de una serie de cambios, sobre todo venidos por el neoliberalismo, pues esto se ha flexibilizado debido a que ya no todas las personas rurales son campesinas, ni todos los campesinos pueden entrar dentro de esta clasificación de lo rural. Y con ello quería mostrar esta imagen. Este Oxxo es de Pátzcuaro y lo significativo es que la gente va a caballo al Oxxo. Entonces vemos cómo en México la ruralidad y la modernidad se entrelapan, se contraponen, ¿no? Y no es como que estén en polos separados. Les decía, políticas neoliberales que tienen que ver con los procesos de desagrarización del campo, que han modificado las fuentes de ingresos y las actividades productivas de las personas que vivimos en la ruralidad, la movilidad humana, la migración, la democratización de la educación, han transformado totalmente. Entonces, hoy en día no todas las personas rurales son campesinas, y no todas las personas rurales están tan alejadas de la cultura urbana, sobre todo los jóvenes. Las personas o los sujetos, la investigación se centró en la región aguacatera Berry de Michoacán, esta región que es el cinturón aguacatero, un hinterland entre la tierra fría y la tierra caliente. ¿Sí? Y esta región no solo es campesina, no solo es aguacatera, sino que se traslapa o está imbricada con la región indígena de Michoacán, es decir, la región purépecha, que es la del grupo lingüístico más numeroso. Ahora, entonces les decía, la nueva ruralidad es un término paraguas muy al estilo de como Guillermo Núñez define diversidad sexual, que abraza varias identidades. Entonces, personas que pueden o no ser campesinas, personas originarias de comunidades indígenas y población no indígena. Esto por lo menos en el caso de Michoacán. También hay que recordar que en Michoacán la región indígena es bastante sui generis y no, en la tesis mencionaba que no puede ser entendida desde la perspectiva, por ejemplo, de Beltrán con las regiones de refugio, tan incomunicada y que realmente tiene relaciones bastante horizontales con pobladores no indígenas vecinos. Muy bien. Entonces, el perfil de los entrevistados, les decía, era este tipo de personas que habitan comunidades indígenas, que pertenecen a estos municipios en esta región y que pueden ser campesinos o que no, y que pueden ser indígenas o que no, pero que su principal criterio es ser rurales, bajo los criterios de la nueva ruralidad, y no ser heterosexuales o tener prácticas sexuales fuera de este entendido normativo. Se realizaron 27 entrevistas en un perfil de edades que iba desde los 18 hasta los 54 años en diferentes localidades, que este es el término de la rigurosidad, porque les decía, la tesis propone una perspectiva émica, pero mi experiencia de vida no representa la de todos. Entonces hay muchas cosas que a mí me interseccionan que no son las mismas que han vivido otras personas. Entonces, la intención era dar como un panorama lo suficientemente amplio en donde estuvieran cubiertas la mayoría de las vivencias, por lo menos las más colectivizadas. Entonces, fueron 27 entrevistas les decía, de 18 a 54 años, personas que eran originarias de cabeceras de municipios, localidades indígenas, y que tenían actividades que estaban dentro de lo que se clasifica como la nueva ruralidad, es decir, algunos campesinos y otras actividades secundarias o terciarias. También estudiantes y universitarios. Muy bien. La etnografía fue multisituada, se hizo etnografía digital, se hizo etnografía de trabajo de campo en lugares de encuentro sexual en las ciudades de Morelia, Uruapan, Pátzcuaro y Cherán. Y la etnografía digital estuvo acá, la hice en apps de ligue como Grindr,
y grupos de Facebook específicamente destinados a encuentros sexuales. Cabinas de cine y cabinas, voy a explicar lo que son las cabinas, y cines pornográficos. Muy bien. Esto debido a que hay que entender el ambiente o cómo, dónde nos desarrollamos personas de la diversidad sexual, varones homosexuales, como un espacio no euclidiano, es decir, no es algo fijo en un solo espacio, sino que nosotros creamos el espacio, nos apropiamos del espacio. Bueno, aquí está el cine Arcadia, el cine para adultos y las cabinas en la ciudad de Morelia. Los sitios de Facebook, los grupos de Facebook destinados a encuentros sexuales. Bueno, ahora, en el capítulo 2 intenté como desarrollar cuáles son estas imágenes o cuáles son los discursos, a la manera muy Foucaultiana, realizar una arqueología de cuáles son los discursos que estigmatizan la homosexualidad o la diversidad sexual en general. Es decir, no es gratuito que en los pueblos haya esta violencia a veces tan lacerante hacia personas no heterosexuales, y la manifestación en cómo las manifestaciones de violencia hablan mucho de estos discursos. Entonces, haciendo esta arqueología, yo intenté explicar o analizar cómo desde la perspectiva religiosa se estigmatiza la homosexualidad desde el crimen nefando, desde los pecados contra natura, y desde la perspectiva clínica, porque la clínica surge a finales de 1800, con ya la clínica ilustrada como tal, el concepto de la clínica, se generan discursos eclécticos, es decir, no es que uno haya sustituido a otro, sino que los dos que son la base de los argumentos con los cuales se estigmatiza las prácticas sexuales entendidas como no normativas o perversas. En este caso, pues la penetración del ano y el sexo entre varones. En las entrevistas surgió un tema, cuando estaba haciendo las entrevistas, surgió esta palabra. Esta fue una frase retomada de una entrevista a un chico de Cherán, un chico bastante joven, que decía, son jotos echados a perder. Entonces, tiene que ver también con cómo dentro del propio colectivo, es decir, existen los discursos externos, pero al interior también existen una clasificación del buen y el mal homosexual. Entonces, el buen homosexual es el discreto, el que lleva una vida más heteronormativa, el que no se le nota, y el mal homosexual son estos que son más expresivos, personas trans, personas travestis. Y todo esto forma parte como de estos discursos o estas formas de estigmatizar a la homosexualidad, y han generado en la cultura popular, en la cultura pop, toda una serie de imágenes que han alimentado el prejuicio hacia personas homosexuales. Imágenes construidas desde el cine, desde la televisión, y que son a donde las personas abrevan para entender qué es la diversidad sexual, y que en los pueblos está muy, muy marcado. Ahora, en la ruralidad, como sabemos, pues siendo poblaciones con cultura y con formas de pensamiento que podríamos clasificar como muy conservadoras, muy tradicionalistas, muy folk, al estilo ralfeliano, hay una marcada separación entre lo que significa ser hombre y ser mujer, y hay una construcción de género, de los géneros muy específica, en donde el hombre es el que puede acceder al espacio público, mientras que lo íntimo, lo doméstico es entendido como algo femenino. Entonces, los hombres están en la calle mientras las mujeres permanecen al interior de la casa, inclusive en las fiestas. Y todo esto se traslada en la construcción, en cómo los varones y cómo las personas construimos nuestra identidad de género, y cómo interiorizamos estos discursos sobre qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. A partir de esto, retomé las categorías de Foucault del disciplinamiento, en donde se empieza a disciplinar a los varones con la intención de que no salgan de este carril que llamamos heterosexualidad, que cumplan con los estándares de género, con los mandatos de género que deben de cumplir. En este sentido, cuando desde muy pequeño a un varón su entorno familiar y comunitario empieza a percibir que hay cierta desviación, entre comillas,
empiezan a generarse o empiezan a aplicarse una serie de acciones persuasivas y acciones correctivas. Acciones persuasivas, pues tiene que ver con todos estos discursos, estas imágenes lascivas de mira, así vas a acabar el SIDA, la violencia, las muertes, los asesinatos, los homicidios dolosos, y las acciones correctivas. Es decir, hay acciones que ya son llevadas por los cuidadores primarios o a nivel comunitario, en donde al varón amanerado pues se le obliga a que cuide sus manerismos, a que esté con otros hombres, a que trabaje como los hombres, a despojarlo inclusive de la afectividad. Ahí en una de las entrevistas a una de mis hermanas, cuando empezaron a ver que se empezaba a mostrar ciertos manerismos, dejaron de abrazarle, su madre dejó de abrazarle. Entonces, o luego está esta frase de no lo abraces, lo vas a hacer chiqueado. Entonces, tiene que ver con todas estas acciones correctivas y persuasivas con la intención de que te desarrolles como un varón homosexual, como un varón heterosexual, y que cubras lo que significa ser hombre. Entonces, hay toda una estrategia, hay toda una vigilancia que está constituida por la familia, primero, el padre, la madre, los hermanos, y ya después los primos, porque hay que entender que en la ruralidad el modelo de familia es la familia extensa en la mayoría de los casos, y luego la comunidad. Todos ellos se encargan de vigilar constantemente dónde estás, qué haces, cómo te comportas, con la intención de que mantengas este rol o que cumplas con estos mandatos de género. Los chismes se convierten entonces también en una forma de control para que tú te ciñas a los roles de género que debes de cumplir. Bueno, ahora, todo este aparato, esta panóptica, esta persecución y proscripción de la homosexualidad, entendida en sus prácticas sexuales, ha generado que en respuesta los varones y el ambiente o el colectivo, pues en general, haya desarrollado una serie de estrategias paliativas, es decir, clandestinizar los afectos, clandestinizar la manera en la que nos vinculamos afectivamente, llámese a nivel romántico, o la manera en que ejercemos la sexualidad. Entonces, en los espacios donde nos desenvolvemos, en México han sido llamados como el ambiente, que ha sido un código que también tiene que ver con cómo generamos nuestra propia cultura. Dentro del colectivo se ha generado o se ha codificado el colectivo con la palabra ambiente, y dentro del ambiente se han desarrollado una serie de estrategias y una serie de códigos y protocolos de interacción, todos ellos modelados a partir de la necesidad de clandestinizar la sexualidad y clandestinizar la manera en la que ejercemos nuestra sexualidad. Ahora, parte de esta clandestinización tiene que ver con la construcción y apropiación de los espacios. Como parte, pues, del ambiente, les decía que hay una pugna al interior por la falta de representatividad. Es que mucho de lo que nosotros entendemos como ambiente es una tropicalización de la cultura gay de gueto urbana de Estados Unidos. Es muy anglosajón. Al venir hacia México se imitaron ciertos modelos que vienen de la cultura de gueto norteamericana, estadounidense, pero al mismo tiempo, aquí en México, al tropicalizarse, se generaron otros espacios. En este sentido, en las ciudades, a partir de 1980, se comenzaron a generar ciertos espacios que imitaban el espacio gay, el gueto gay de Estados Unidos o de ciudades progresistas en Estados Unidos. Y con ello, pues ciertos espacios como son los saunas, las cabinas de internet, los cines pornográficos, que eran utilizados por esta población homosexual, los lugares de encuentro, que eran utilizados para ejercer la sexualidad, para encontrarse, eran considerados espacios seguros porque si tú estabas ahí significaba que ibas a buscar sexo. Entonces te ahorrabas todo este protocolo que muchas veces sí tienen la posibilidad las personas heterosexuales, porque no es como, ese es un privilegio heterosexual que no tienes que estar adivinando si la otra persona no tienes que estar adivinando la sexualidad de la otra persona. ¿Cuál es el conflicto? Y cruzando con la ruralidad,
En la ruralidad no tenemos estos espacios. En la ruralidad no tenemos cabinas o cines, que también una clave es el anonimato que te brinda la urbanidad. En las ciudades entras a un mar de desconocidos, escapas de la panóptica del pueblo y entras a este lugar de cordialidad amistosa, como diría Ullé. Entonces, perdiendo toda esta vigilancia, esta hipervigilancia o una relajación de la hipervigilancia, puedes expresar o puedes vivir tu sexualidad de una manera más relajada. Les decía, ¿y qué es lo que ocurre? Que con la nueva ruralidad y con todos los fenómenos de migración, muchas personas pueblerinas, prietas, indias de las comunidades, ranchos, pueblos, provincianas, al ir a las ciudades y conocer el ambiente y empaparnos del ambiente, conocemos estos espacios y empezamos a apropiarnos de esos espacios, empezamos a hacer uso de estos espacios, que eso es lo interesante. En este sentido, estos espacios pues están conformados por estos puntos de encuentro sexual en las ciudades, les decía. Baños de vapor, saunas, puntos de encuentro para hacer cruising, cabinas de internet y los cines pornográficos. No porque en México antes de estos espacios no existieran otros, porque en México, les decía, en México las cantinas y otro tipo de lugares ya eran espacios de interacción homosexual. Pero con el advenimiento de la gran cultura homosexual norteamericana, empezamos a imitar la cultura del gueto y estos otros espacios previos comenzaron a coexistir con estos otros espacios novedosos para conformar lo que entendemos como la geografía sexual, es decir, los puntos donde nosotros podemos tener acceso a conocer a otras personas. También tiene que ver mucho con cómo, esto lo decía Pollack, cómo a raíz de esta proscripción y persecución de la homosexualidad se han modelado la manera en la que los homosexuales interactuamos y establecemos vínculos, es decir, cómo generamos noviazgos, cómo generamos amistades, cómo generamos vínculos de pareja en el sentido heterosexual y más convencional de la palabra. Y ello debido a que ante la imposibilidad de poder interactuar en el espacio público, todas estas interacciones fueron llevadas al espacio clandestino, un espacio que fue aprovechado por toda esta población flotante de origen rural que hacía uso de las ciudades, ya sea por temas de migraciones por temas de trabajo, migraciones por temas de trayectorias escolares o por el simple hecho de conocer la existencia de estos espacios e ir a hacer uso de ellos de forma recreativa, pues. Entonces, están les decía, en esta geografía de la sexualidad están los puntos de ligue, es decir, los parques, baños públicos, aquí en Oaxaca no topo ninguno, o sea, baños públicos donde se desenvuelve todo un protocolo, una interacción de códigos y señales, es decir, guiñar el ojo, hacer esto, cosas por el estilo, toda una serie de señales discretas pero lo suficientemente evidentes para poder llamar la atención de la otra persona y toda una codificación en el cuerpo, ¿no? O sea, es decir, los tocamientos en los genitales y todo. Que esto podría ser problemático por el tema del acoso, pero tiene que ver también con cómo dentro del propio colectivo nos han orillado a los lugares de encuentro sexual, es decir, cabinas, cines pornográficos, donde hay se desenvuelve toda una protocolización de las interacciones y toda una codificación de las interacciones para tú saber si la otra persona es activo, pasivo, inter, solo quiere sexo oral, rol neutro, etcétera, etcétera. Y les decía. Y estos dos espacios físicos en euclidianos, con la modernidad o con la popularización de los smartphones, fueron llevados al espacio digital. Las apps de ligue, la Grindr. Entonces en el Grindr, toda esta protocolarización se extrapoló a las interacciones en Grindr y todos los códigos previos. Nada más que la diferencia es que en el espacio digital, como tú no estás cara a cara con otra persona, se eliminan todos los filtros que sí podrías tener de manera física. Y en Grindr, cuando yo hice etnografía digital en Grindr, lo que buscaba era descifrar toda esta misoginia y homofobia internalizada dentro del propio colectivo, que lo voy a explicar más adelante. Aquí. Entonces, si bien políticamente y discursivamente el colectivo nos presentamos
como una comunidad. De hecho, en la tesis fue a propósito el hecho de utilizar la palabra colectivo, porque comunidad a mí me remitía a otro tipo de vinculación. Cuando yo utilizo la palabra colectivo, tiene que ver porque al interior del colectivo, no por el simple hecho de que compartamos una misma forma de deseo, de expresión de la sexualidad, significa que haya una hermandad o haya un sentido de comunidad. Dentro del colectivo, porque a final de cuentas somos seres sociales y estamos interseccionados por otras cosas, por otras condiciones y otras identidades que generan en nosotros una sensación, o sea, nos brindan ciertos capitales sociales. Hay que entender el ambiente, es decir, el ambiente como el espacio físico y no físico donde se dan estas interacciones entre homosexuales o entre personas de la diversidad. Hay que entender como un campo social muy al estilo de Bourdieu, muy al estilo de Bourdieu. Y como un campo social, el campo social es un lugar donde se pugnan los capitales. Y en el ambiente, los capitales que se pugnan son: eres amanerada, no eres amanerada, eres obvia, eres vestida, eres el chacal, eres discreto, eres loca, cosas por el estilo. En este sentido, esta codificación ha generado pues que dentro del ambiente, como un lugar, como un campo social donde se pugnan los capitales, hay una serie pues de pugnas internas en donde hay una hostilización hacia diferentes sectores. Es decir, dentro del ambiente, el performance de género más masculino, o ceñirte, digamos, a esto, lo que entendemos como típicamente masculino, tradicionalmente masculino, otorga cierto capital simbólico, y cierto capital simbólico que te da como más puntos dentro del ambiente, sobre todo por la interiorización de ciertos discursos misóginos y machistas al interior. Al mismo tiempo, estos capitales han sido codificados con una serie de etiquetas. Y en el ambiente, les decía, existen los chacales, los mayates, que son como estas personas como epítomes de la masculinidad, y su contraposición con las locas y las quebradas o las vestidas. Ahora, en el cuarto capítulo de la tesis, lo que intenté fue hablar precisamente de esto, porque no es que en la ruralidad todos adolezcamos o genere como el mismo peso nuestra sexualidad. Dentro de la ruralidad existen muchos varones que llevan una vida heterosexual, que llevan una vida convencionalmente heterosexual, que no se reconocen como parte del ambiente, pero que mantienen relaciones sexuales homosexuales o que tienen prácticas sexuales homosexuales. Pero este tipo de varones han convertido como su performance de género heterosexual o cis heteronormativo como un capital simbólico. Entonces, y estos capitales han sido llevados a la digitalidad, es decir, donde son más evidentes son en todas estas etiquetas que se utilizan en la app de Grindr. Hay que entender también que con la nueva ruralidad, pues estos aparatos se han democratizado mucho. Entonces uno va a cualquier pueblo o va a cualquier rancho y todo el mundo tiene un smartphone. Y vas y hablas la aplicación de Grindr y te aparecen muchas personas cerca. Entonces, esto tiene que ver con que el ambiente o este conocimiento del ambiente ya no es algo tan restringido dentro de las ciudades, pues ya no es algo tan de gueto, sino que como un gas se ha escapado de sus espacios convencionales, pues. Entonces, también otra problemática de estos discursos es que estos discursos sobre la masculinidad hay que entender que desde el punto de vista de Connell y otras personas que han trabajado el tema de género, sobre todo de masculinidades, los varones crecemos construyendo nuestra identidad masculina sobre la capacidad de poder generar, de poder ejercer poder hacia mujeres y hacia otros varones. En este sentido, la manera en cómo interiorizamos esta idea del ser hombre, cimentada sobre la base del ejercicio del poder, modela mucho cómo nosotros nos relacionamos, inclusive por el simple hecho de ser homosexuales. O sea, inclusive a pesar de ser homosexuales, pues, o no cubrir como esta sexualidad heterosexual convencional.
Esta manera en cómo se modelan las relaciones implica mucho cómo los varones aprendemos a relacionarnos afectivamente. Y dentro del ambiente pasa mucho que este performance hipermasculino es llevado a las relaciones íntimas, en donde hay como estos actos compensatorios, en donde a pesar de que soy un hombre y tengo sexo con hombres, mantengo cierto performance hipermasculinizado, ¿no? Un performance llevado pues también a las sábanas, llevado a la cama. Ahora, les decía, dentro de este ambiente o existe la etiqueta del varón discreto. El varón discreto pues es este varón que no se le nota y que busca cuidar mucho su identidad o busca mucho cuidar pues las apariencias. Y este tipo de varones son los que utilizan o los que hacen más empleo pues de la clandestinización, de estos lugares de encuentro sexual clandestino, ya sea Grindr o lugares como los cines pornográficos o las cabinas, ¿no? Que también es bien interesante, que fue algo que me percaté en la tesis, los cambios generacionales. Por ejemplo, las cabinas son frecuentadas por varones como entre 18 y 35 años, es decir, varones que estamos como dentro de los jóvenes. En cambio, los cines pornográficos son frecuentados por personas de arriba, de esa edad, 40, 50, 60, 70 años. Y esto debido a que también tiene que ver como cómo se han construido espacios, que hizo match con una de las entrevistas, debido a que en los 70s, 80s, 90s era muy frecuente que antes de que estuvieran estas grandes franquicias, Cinépolis y Cinemex, los cines locales brindaran funciones para adultos nocturnas. Entonces, muchos varones que siguen acudiendo a cines pornográficos que ya son reliquias, es porque son espacios que les siguen siendo bastante familiares. Entonces, tiene que ver pues cómo en qué momento uno se inserta en el ambiente, cómo se empapa de su cultura y cómo los cambios generacionales pues van evitando, te van manteniendo o te van generando pues un hábitos y te mantienen como dentro de ciertas prácticas. Bueno. Ajá. Entonces tiene que ver con dentro del ambiente pues hay una reedificación de la masculinidad en la homoerótica, es decir, el que preña, porque esta capacidad reproductora es entendido el falo como algo indispensable dentro de las relaciones sexuales, esta necesidad imperante de que sea sin condón, que todo es una reedificación de los discursos de cómo se genera la masculinidad y cómo se podría leer como actos compensatorios en donde, bueno, o sea, sigo siendo hombre, a pesar de que tengo sexo con hombres, sigo siendo hombre, ¿no? Bueno. Ajá. Bueno, y otro aspecto que también fue muy, muy revelador a la hora de hacer la investigación tiene que ver con cómo, les decía, la masculinidad en el sentido convencional hegemónico es entendida como esta capacidad del ejercicio del poder y como lo plantea Segato, las mujeres y los cuerpos feminizados son entendidos como algo al servicio de los varones y esto se extrapola, independientemente de la sexualidad, se extrapola a los varones homosexuales. Es decir, cuando Segato dice mujeres y cuerpos feminizados, en nuestras sociedades los varones homosexuales son entendidos como un varón a medias, no como un tercer género, ojo, sino como un varón fallado, como un varón que no cubre los estándares y más cercano a la feminidad. Y junto con los varones homosexuales, los niños también son entendidos como más cercanos a la feminidad, muy al estilo de Turner con la liminalidad. Y dentro de estos discursos, al ser las mujeres y los cuerpos feminizados, es decir, varones homosexuales e infancias, como algo al servicio de los hombres, ocurre mucho que dentro de estos discursos, a la hora de hacer entrevistas, y yo mismo fue una experiencia contrastada también, te das cuenta de que está muy presente el abuso sexual en la infancia, pues. Entonces, y tiene que ver con cómo desde muy pequeño otros varones a tu alrededor te ven como una forma de desahogo sexual o como alguien que está siempre dispuesto o como este sentido de posesión, pues.
Y eso ha generado que dentro del ambiente o dentro, pues, con todo lo que lleva pues el abuso sexual en la infancia, las maneras de afrontar ese trauma, si es que se genera el trauma, sea el de el entenderse como hipersexualizarse o entender pues el reproducir este tipo de actos. Pues. Entonces, tiene que ver con todas estas formas de cómo se construye la masculinidad, cómo entendemos las identidades masculinas y cómo eso se extrapola al ejercicio de la sexualidad. ¿Sí? Y la problemática de eso es que dentro de los pueblos, muchas veces, varones homosexuales, muy expresivos, varones travestis, mujeres trans e infancias sufren el acoso de otros varones o son buscados con fines sexuales. Ahora, ya para terminar, al final de la tesis, lo que quise fue incluir, no quise plantearnos como una población o como un colectivo totalmente desvalido, o sea, o que dependa totalmente de estos varones homosexuales, que dependamos totalmente de estos espacios urbanos. Les decía, si bien hacemos uso de ellos, no quiere decir que en nuestros propios pueblos no existamos y no resistamos. En este sentido, las estéticas, las casas de las hermanas, que fue una palabra que utilicé mucho, se convierten como en estos espacios seguros, como en estos espacios construidos al interior de nuestras propias localidades, donde nosotras interactuamos, donde nosotras platicamos de lo que adolecemos y resistimos, pues. Les decía, la estética, que más allá del bar gay, porque La Guarda, por ejemplo, plantea el bar gay como este espacio de homosociabilidad que se generó en la Ciudad de México, pero aparte del bar gay y aparte de la cantina en la ciudad, pues en los pueblos tenemos las estéticas administradas por mujeres trans, mujeres travestis, que son como para muchos varones y para muchas personas trans, son su primera ventana hacia el ambiente y como este lugar de cobijo, en donde pueden aprender el oficio, pueden interactuar con otras personas, se van empapando pues de todo este hábitus homosexual y de todos estos códigos que existen en el ambiente. Y también hay como un proceso de educación y de pedagogía en donde hay como una serie de advertencias, donde no te metas con el chacal, no le compres sus tenis, no permitas que te chichifeen, cosas así. Bueno. Y en las comunidades purépechas existe también la figura de la maringuía, que aquí estoy yo, este soy yo. Que la maringuía, ojo, que también quiero dejar esto muy, muy, muy claro. La maringuía es un personaje que acompaña ciertas danzas y que tradicionalmente, por cuestiones de género, es interpretada por un varón, debido a que las mujeres, al ser la danza una significación pública, está penado o es tabú que las mujeres lo interpreten, porque, ay, ¿cómo vas a estar con todos esos viejos? Así. Entonces, quien la tiene que interpretar es un varón, muy al estilo del teatro shakespeariano o el teatro kabuki en otras partes del mundo. No es una novedad. Sin embargo, en las últimas décadas, al ser la maringuía un espacio de travestismo, una heterotopía, que es el travestismo, ha sido ocupada por muchos varones homosexuales, mujeres trans y personas no binarias dentro de sus propias comunidades. Que ojo, no quiere decir que si ustedes van y ven una danza, todas las maringuías van a ser disidentes sexuales, porque la siguen interpretando varones heterosexuales como parte de una tradición y hay todo un protocolo y un ritual o forma de vestimenta, porque como es un tabú el utilizar prendas del género opuesto, todo eso se tiene que hacer en la mayor discreción posible y tiene que estar como alejado de la vista. Inclusive cuando te quitas la máscara no puedes hacerlo en público. Para poder comer te llevan a un espacio apartado. Les digo porque estas son dos amistades, dos hermanas, Alejandro y Toño, con las que salimos de maringuías el día 25 de diciembre en Pichátaro, que es el pueblo de Toño. Entonces hay toda una protocolarización para evitar que la gente, para resguardar la identidad de quien personifica la maringuía, para, en teoría, resguardarle de todos estos discursos del travestismo y el estigma hacia lo joto como tal. Pero les decía, estos espacios se han convertido como espacios de permisividad porque en la maringuía convergen dos discursos.
Por una parte, el de la revitalización de las tradiciones, porque dentro de la región purépecha hay todo un movimiento de revitalización y reivindicación étnica que en las últimas décadas se ha tornado un poco etnofundamentalista, que busca como resaltar todos los elementos entendidos como identitarios. Pero, les decía, converge este discurso de revitalizar la cultura, y es un discurso aprovechado por varones que lo que buscan es expresarse ya sea por fines devocionales, es decir, hacer una manda al niño Dios, bailarle a una imagen, o ocupar la maringuía como un espacio de expresión, es decir, comprarse la ropa, travestirse, estar así, porque muchas personas pues, no pueden hacer lo que yo estoy haciendo aquí, o sea, no pueden andar como yo estoy aquí. Entonces, la maringuía se ha convertido como en este espacio de permisividad en donde pesa más la reivindicación cultural que los discursos que estigmatizan pues, la homosexualidad. No porque tampoco, no quiere decir que no haya críticas. También hay muchas críticas hacia cómo se escenifica la maringuía porque la intención es un espacio de permisividad, y lo digo porque se les permite a los varones expresarse y travestirse con la cara tapada y sin hacer apología al travestismo, pero al mismo tiempo ciñéndose al personaje, ciñéndose a la interpretación, debido a que en cada comunidad la maringuía, no hay un estándar, sino que en cada comunidad hay una maringuía distinta, hay un performance distinto. En unas comunidades representa una mujer joven y en otras representa una mujer anciana. Entonces hay que cuidar que el performance se mantenga. Entonces aquí estamos vistiéndonos, les decía, todo esto se tiene que hacer de manera como muy escondida, o sea, en los cuartos, debido a que lo que se busca es que la sociedad, la maringuía, les decía, se convierte en una heterotopía porque nadie debe saber quién es la maringuía, nadie debe saber. Y en las versiones más tradicionales, pues llevas guantes, llevas camisa de manga larga, llevas todo decímetro de piel debe ir cubierto, para evitar que alguien sepa quién es quien interpreta la maringuía. Bueno. Y finalmente las conclusiones. Les decía, los problemas de la representatividad. Les comentaba, Julio me fue guiando mucho en cómo hacer el trabajo de tesis, porque yo realmente es la primera vez que hago antropología formal. Y me decía, ¿cómo puedes convertir tu tesis, cómo puedes hacer que tu tesis no sea una autobiografía? Entonces, tiene que ver con generar una batería de entrevistas lo suficientemente amplia, lo suficientemente rigurosa, con las preguntas adecuadas para soslayar como esta problemática de, es que no estás hablando de ti, estás hablando de tu colectivo, de una problemática colectivizada. De ahí que yo soy muy consciente que si bien en la tesis vertí parte de mis propias experiencias y las intenté y muchas de ellas contrastadas con las de otras hermanas y personas que participaron, yo soy muy consciente de que yo no represento a todo el colectivo. Que les decía, si nos vamos como puede hablar el subalterno de Spivak, realmente la representatividad como tal es una falacia. O sea, nunca vas a representar a todos. Entonces, si alguien les dice esto es representativo, hay que tomar esa palabra con pinzas porque nunca vas a representar a todos. Inclusive si alguien lee, va a decir, eso no me representa, eso estás diciendo cosas, entonces estás diciendo cosas que no, entonces tiene que ver con eso. Pero por lo menos la muestra que yo intenté juntar, intentó hablar de problemáticas que a la hora de hacer las entrevistas se iban repitiendo, se fueron saturando los datos y se iban repitiendo y te dabas cuenta de, bueno, esto es algo colectivo, no es algo tan individual. Bueno, ahora, los discursos o las problemáticas derivadas de los discursos. Les decía, también la tesis partió de esta premisa empírica. Sin embargo, en parte creo que yo subestimé un poquito, les decía, las problemáticas de la representatividad. En mi caso, yo a los 17 años yo me fui de mi pueblo con la intención de no regresar. Entonces yo esperaba encontrar más anécdotas así de me fui y ya no regresé, me fui y ya no regresé. Y cuando te vas dando cuenta, pues te topas con que las capacidades de resiliencia de cada persona son muy distintas y las herramientas que utilizas para afrontar ciertas problemáticas son muy distintas. Entonces, en este sentido, el sexilio
esta estrategia de irte de tu pueblo y ya no regresar no es algo tan empleado en la región, o no es tan empleado donde yo lo estuve trabajando, porque te das cuenta de que muchas personas aprovechan sus escapadas a la ciudad, sí, para vivir su sexualidad, para inclusive tener pareja y todo, pero nunca se desvinculan del pueblo, nunca se desvinculan de su familia, aunque vivan en el closet, pues, o aunque nunca salgan del closet. Y tiene que ver con este arraigo que tiene que ver con la pertenencia y también estos procesos de cómo construyes tu identidad sobre la base de a dónde perteneces. Y con ello también surge estas paradojas identitarias que luego son solventadas con la permanencia, pues con el seguir en tu pueblo y darte tus escapadas a la ciudad. Entonces les decía, yo esperaba encontrarme más con estas anécdotas de me fui y ya no regresé, pero te das cuenta de que inclusive se establecen rutas migratorias. Ya hay otros trabajos como los de Antonio España con las Mushes, de cómo salen de Cuchitán y se van a la Ciudad de México y luego regresan, y hay todo un proceso que también fue modelando el ambiente en nuestros pueblos, de que se iban, se empapaban del ambiente urbano, regresaban y generaban el propio ambiente local. Entonces fue una de las sorpresas. Ahora, con les decía de las problemáticas derivadas de los discursos, pues tiene que ver con cómo terminamos pues nuestras relaciones, que ahorita lo que he notado y por fortuna es que se ha ido cada vez más flexibilizando. Es más fácil ver parejas tomadas de la mano en la calle, por lo menos en las ciudades, o inclusive en mi pueblo hay un matrimonio. Entonces es curioso, en mi pueblo hay un matrimonio. Es como antes en mi pueblo hay un Oxxo, en mi pueblo hay un matrimonio. Ajá. Entonces tiene que ver como que ha habido una flexibilización, un mayor margen de tolerancia. No quiere decir que haya aceptación, pero sí hay un poco más de tolerancia, por lo menos hacia este tipo de cosas. Entonces, pero sin embargo seguimos clandestinizando los afectos. Y ahora los cuestionamientos éticos, que esto es muy importante. Les decía, y para ustedes que van a hacer antropología, el trabajo de campo plantea una serie de cuestionamientos en la ética, porque ¿hasta dónde vas a llevar la observación participante? O sea, es de que te quedas así inmóvil y te vuelves como un objeto que observa y que vas como anotando qué va sucediendo, o vas participando. En otros contextos, pues es muy fácil en el diario de campo, participé en la fiesta, me tomé una cerveza, bailé con Doña Chona y así. Ajá, bailé con Doña Chona, la curandera. Antropología clásica, perdón. Y en cambio acá, pues son lugares de encuentro sexual, o sea, son lugares donde el contacto es más íntimo y puede ser cuestionable hasta dónde se llega en la observación, porque a final de cuentas son espacios de interacción sexual, son espacios destinados para eso. Y hay otras etnografías, que de hecho las cité en el trabajo, donde hay etnografías donde se va a los cuartos oscuros, pero se mira a la distancia, ¿no? Entonces, la reflexión que yo intenté sacar en la conclusión de la tesis era de, si bien plantea cuestionamientos, pues como fe de ratas, o como pues a final de cuentas, al hablar desde de un posicionamiento nativo, si ustedes quieren, o desde un posicionamiento EMI, esos lugares no son lugares ajenos, sino son lugares que no haya visitado antes. Y ojo, cuando digo observación participante, son lugares donde genuinamente fui a observar, donde fui a participar, y donde ya con las herramientas antropológicas intenté descifrar como todos estos códigos y todos estos protocolos de comportamiento que se desenvuelven y que antes para mí eran muy subconscientes, si ustedes quieren, o eran involuntarios inclusive, porque uno no sabe cómo aprende la gesticulación o cómo aprende qué cosa significa qué. En este sentido fue así. Ahora, con respecto a la ética, lo que sí fue que intenté fue que las personas que participaron fueron muchas de ellas pertenecientes a círculos cercanos, de amigos, conocidos, inclusive exparejas, pero al mismo tiempo intenté contactar a otras personas fuera de este círculo, pero pero con estas personas mantenía como cierta línea, es decir, no intercambiar sexo por entrevistas, que era como parte. Que fue una decisión que yo tomé,
pero no, con ello no les estoy diciendo que fue la correcta. O sea, lo que intento es como, la reflexión final es, no se limiten, ustedes mantengan como cierto posicionamiento ético, porque también la ética de cada persona varía, no hay como una sola forma de ser ético. Pero ciñanse a eso. Entonces, en este sentido, las personas que participaron en las entrevistas, por lo menos las entrevistas grabadas, estaban plenamente conscientes de que lo que decían podían terminar aquí, intentar cuidar el anonimato, y en la observación participante, pues, mantener como o sea, sí participar, pero al mismo tiempo ser consciente de a qué iba, pues, o sea, de la recabación de datos y de todo eso. Entonces, les decía, dentro de la antropología, pues a final de cuentas, toda acción desemboca muchas reflexiones a nivel ético y a nivel epistemológico, muchos cuestionamientos, pero así es como funciona la construcción del conocimiento. No sé si me estoy curando en salud, pero es como un posicionamiento que yo tomé. Y muchas gracias.